A Dying Light 2 le falta mucho camino por recorrer para que este se convierta en un juego perfecto, y es por eso que Techland le ha preguntado a los jugadores qué les gustaría ver en este juego que pudiera mejorar la experiencia. Y en este video vamos a recopilar varias ideas de todo lo definitivo que se necesita agregar a este juego o corregir. Primero, lo que se necesita arreglar en este juego es la cantidad de bloom. Si no sabes qué es el bloom, créeme que tú ya lo has visto, y es este nivel de destello que se puede ver en el juego como para encandilar al jugador, se le conoce como bloom. Esto en el juego actualmente está demasiado exagerado y esto opaca muchas veces los colores, no permite ver bien cuando sales de las zonas oscuras y muchas veces hasta te puede dañar los ojos. Otra cosa es agregar mayor cantidad y variedad de zombies, ya que actualmente podemos encontrar casi los mismos tipos de zombies con los mismos trajes, vestimentas y demás, y de hecho hay mucha cantidad y variedad de NPCs con distintas ropas y trajes que pueden ser fácilmente retexturizados para convertirse en un zombie. De esta forma añadirse en las calles y darle un poco más de variedad al juego y no ver siempre en las mismas caras. Otra cosa sería que se pudieran recoger las armas de los enemigos, ya que esto ya se podía hacer desde la primera entrega y el que no estuviera en la segunda sí fue un bajón muy grande. Otra cosa importante y son los eventos de endgame, es decir, cuando terminas al 100% el juego. Uno de ellos podría ser el modo raid o modo warfare. Básicamente en este modo podemos encontrar todas las facciones de Dying Light, supervivientes, pacificadores, renegados e incluso hasta los zombies peleando por las zonas seguras y por zonas específicas, los cuales para darles utilidad cada uno podrá generar un tipo de recurso de forma pasiva. Asimismo, tú podrías ser capaz de ver distintas patrullas de cada una de las facciones rondando por las calles de Villedor o por los tejados incluso, y que estas mismas vayan a una zona segura, a un objetivo o a un campamento para que vayan a conquistar o que vayan a pelear por su posesión. Pero el punto de todo esto es mantener con vida el mapa de Dying Light 2 y que se refleje lo que de veras está experimentando en el lore o en la historia del juego. Otra cosa que deberá de implementarse es una mejora en la inteligencia artificial, ya que, seamos honestos, ¿esto creen que es inteligencia artificial? Aquí la ventaja es de que las bases del código ya están implementadas, lo único que falta es pulirse y retocarse todos estos aspectos para que ya se sienta realista, que los supervivientes no huyan del combate y que al contrario luchen y se enfrenten y junten más, que en la noche salgan expediciones de humanos, que terminen lanzando luces ultravioleta por donde van, si hay alguien que está demasiado herido simplemente se atrincheran en una zona, tiran una bengala o cosas así que puedan implementar y hacer más dinámico el comportamiento y el juego sería un gran añadido a este. Otra implementación que va de la mano junto con las dos anteriores es facciones dinámicas, es decir, de que se implementen nuevos tipos de supervivientes, pacificadores, renegados, jefes, mini jefes, cosas por el estilo que mantengan el mundo un poco más interesante, no encontrar de los mismos y además que cada una de las acciones que vaya realizando una de estas facciones vaya influyendo una de la otra y que de vez en cuando puedas ver renegados y pacificadores unidos peleando por un objetivo en común, o incluso imagínate, renegados, supervivientes, zombies y pacificadores peleando por un gran campamento, donde el victorioso se queda con la joya de la corona. Imagínate cómo sería ver eso en el juego. Otra implementación, pero ya yendo más hacia el lado del gameplay, podría ser el escalado de los enemigos. Esta opción ya ha sido implementada en The Witcher 3. Básicamente, cuando esta opción esté activada, los enemigos serán de un nivel mucho más alto del que nosotros actualmente estamos, y esto se va a mantener por toda la partida. Si eres un nivel 5, los zombies se mantendrán en el nivel 6 o 7, manteniendo esa sensación de dificultad. Lo siguiente definitivamente sería algo bastante tardado, pero un overhaul de la ciudad definitivamente le daría un toque más fresco al juego. Obvio que quizás esto sea un poco más lejano de completar, ya que se tendría prácticamente que volver a rehacer el juego. Simplemente podría modificar algunas zonas que se suelen repetir mucho en ambas ciudades, hacerlas diferentes, e incluso tal y como nos habían mostrado en los primeros trailers del juego. Podríamos encontrar demoledores dormidos, escupidores, aulladores, coléricos ahí adentro de zonas oscuras, y no me refiero a las clásicas de zonas de cuarentena, sino que me refiero a esas típicas casas que te puedes encontrar ahí vagando por el juego, que simplemente tienen ventanas abiertas o puertas abiertas. Pues bien, todas estas son algunas mejoras
mejoras y correcciones que se le pueden hacer al juego para hacerlo mucho mejor. Algunas ideas fueron proporcionadas por las siguientes personas, que antes que nada, muchas gracias por sus aportaciones. Sin embargo, ahora tú dime, ¿crees que deberían implementar algo más? ¿O deberían de corregir algo primero, aparte de lo que hemos mencionado? Cuéntanoslo aquí abajo en la caja de comentarios. Así que pues no, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si te gustó, te sirvió o te interesó, te invito a que dejes tu delicioso like, ya que con esto nos demuestres de que quieres ir viendo más contenido como este. Ahora sí que pues sin más, nos vemos y hasta la próxima.